Buenas tardes, amigos. Muchísimas gracias por acompañarnos en esta sobremesa. Estamos exactamente a 10 días de las elecciones, con un fin de semana largo al medio, sábado, domingo y lunes, lo que no implica que se vaya a parar la campaña ni mucho menos. A mí me parece que sobre todo sábado y domingo esta campaña se va a intensificar para el martes sí encarar lo que va a ser la recta final. Encuestas que van y vienen por todos lados, algunas obviamente absolutamente falsas y otras con algún grado de seriedad. Estas encuestas que están dando, que muestran alguna seriedad en el proceso, en el método de trabajo, están mostrando algunas cosas interesantes. Algo la hemos compartido con ustedes en Radio 2, y es por ejemplo que el PJ, el Frente de Todos, pónganle el nombre que quieran, la fórmula Rivarola-Moisés, está cuarta en Capital, con el serio riesgo de quedar quinta, Lo concreto es que el Partido Justicialista de Rivarola y Moisés no logra levantar la imagen, razón por la cual ha iniciado en las últimas horas, lo hemos podido ver, una feroz campaña en contra de sus eventuales adversarios políticos. Campaña en contra que la hace a través de noticias falsas, de mensajes de WhatsApp, etcétera, etcétera. Pero, a ver, todo esto lo único que hace es demostrar en el estado en que se encuentra el PJ de Rivarola y Moisés. Vamos a ver cómo se encara este último tramo de la campaña y por sobre todo me parece que es momento de escuchar algunos mensajes en positivo, ¿no? Basta ya de el adversario es feo, sucio y malo, sino contarnos un poco qué es lo que van a hacer en el caso de llegar. Esa es la idea del programa de hoy, porque nos va a acompañar el candidato a gobernador del Frente Unidad por Jujuy. Me refiero al actual diputado provincial y candidato a gobernador Juan Cardoso. 30 segundos y estamos con él. Lo habíamos anunciado. Juan, muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, Andrés, por la invitación. Si yo sigo la campaña que está haciendo el Frente Unidad por Jujuy, ustedes hablan permanentemente de cambio, ¿sí? ¿Qué es lo que hay que cambiar en Jujuy y por qué hay que cambiar? Bueno, llevamos más de 7 años aquí en la provincia de Jujuy con un discurso único por parte de quienes hoy gobiernan, donde todo el tiempo escuchamos hablar de millones y millones en esto y millones en el otro, y la verdad que recorremos la provincia, recorremos los barrios y no vemos que esos recursos estén volcados a la ciudadanía jujeña. Por eso nuestro principal lema de campaña es que queremos un Jujuy para los jujeños, que los recursos naturales, económicos de la provincia de Jujuy sean fundamentalmente para los jujeños. ¿Hoy no lo son para los jujeños? Absolutamente no. Basta ver cómo solamente en el primer trimestre de este año, por ejemplo, solo por dar un ejemplo, aumentó el 101,5% la coparticipación respecto al año anterior, y cuando vamos a ver las paritarias, que no son paritarias, son imposiciones salariales por partes de Morales y Sadir, llegaban al 10% hasta antes de ayer. Entonces ahí vemos que de 100 que llega a la provincia de Jujuy, solamente 10 se destina a los jujeños. Queremos cambiar eso, queremos que los recursos económicos que llegan a Jujuy, los recursos naturales de los jujeños, sean fundamentalmente para generar una mejor calidad de vida a los jujeños. Yo le doy algunos números concretos de Jujuy. Jujuy tiene el 65% de pobres. 65% de pobres, entre los que incluimos empleados del Estado. Hoy es normal ver en la feria de Alto Comedero docentes haciendo trueque. Bueno, es que han llevado los salarios de las maestras, han llevado los salarios de las enfermeras, de los policías que nos cuidan a todos los jujeños y jujeñas, han llevado los salarios de los agentes de la administración pública a salarios de pobreza, que no cubren siquiera la canasta básica familiar. Y esto lo ha hecho Morales con Sadir.
Y esto lo han hecho en estos más de 7 años de gobierno, donde han destinado los recursos de la provincia de Jujuy a otros fines que no sabemos bien dónde han ido a parar. Pero lo concreto es que vimos año a año cómo ha aumentado exponencialmente la coparticipación federal, que llega mes a mes a la provincia de Jujuy, mientras han planchado los salarios de las maestras, de las enfermeras, de las fuerzas de seguridad. Por eso nosotros decimos que es hora de que la ciudadanía jujeña nos acompañe para definir y decidir sobre los recursos de los jujeños. Nosotros queremos que los recursos de la provincia de Jujuy se afecten principalmente a los jujeños, no como viene pasando en estos 7 años, que en Jujuy la vemos pasar, que se hablan de millones en proyectos de todo tipo, y la realidad es que esa riqueza no se ve reflejada en el bienestar de la población. Le doy otro número. Supuestamente Cauchari costó $600 millones. Supuestamente, porque en realidad los números nunca lo exhibieron. En Cauchari trabajan 60 personas. Estamos hablando que cada puesto de trabajo costó $10 millones. Y le doy un dato más. Cauchari queda muy cerquita de la Comisión Municipal de Catua. ¿Sí? ¿Sabe cuántos empleados tiene Cauchari de Catua, que es el lugar donde está pegadito a Cauchari? No tengo ese dato. 0. No han tomado una sola mano de obra de la Comisión Municipal de Catua y alrededores en Cauchari. Es decir, que las 60 personas que tiene empleadas Cauchari no pertenecen ni siquiera al lugar donde está instalado. Entonces, pero es lógico en una provincia como Jujuy, con este nivel de pobreza, que cada puesto de trabajo cueste $10 millones. Es una locura. Pero ese es el cambio de matriz productiva que pregonan Morales y Sadir. Por eso nosotros decimos que estos casi $600 millones que les cuesta y les va a costar a la provincia de Jujuy, y que van a terminar pagando nuestros nietos los créditos internacionales que han tomado con un interés altísimo, en el caso del bono verde por encima del 8% cuando estaban al 2 y pico. Hay al menos una mala praxis por parte del gobierno de la provincia de Jujuy, que nos ha llevado a los niveles de endeudamiento en dólares más elevados de la historia de la provincia de Jujuy, y eso repercute directamente en la economía de los jujeños. No es lógico, no solamente que salga $10.000 cada puesto de trabajo. 10 millones. 10 millones, no es lógico, sino que tampoco es lógico que teniendo el parque solar de energía supuestamente más grande de América del Sur, en Jujuy los jujeños paguemos la factura de luz más cara del país. No tiene ninguna lógica. Muchos me podrán decir, bueno, es que la energía que se inyecta de Cauchari va al sistema interconectado y no va directamente a EGESA para la factura de luz. Vean cómo hacen. Nosotros tenemos la decisión de, si somos gobierno, que toda la renta que produzca Cauchari va a ser directamente reflejada en la factura de luz de los jujeños. Nosotros no podemos entender que teniendo supuestamente el parque solar más grande de Sudamérica, paguemos la factura más cara del país. Hay dos problemas centrales, ¿no? Uno es 65% de pobres. A esto hay que sumarle la indigencia, hay que sumarle los niños que no tienen para comer. Y el otro problema muy serio que me parece que hay en Jujuy es que no hay inversión privada. Desde el 10 de diciembre del 2015 nos vienen diciendo ya llegan las inversiones, pero el avión nunca baja. Y hay un dato que mata cualquier relato del gobierno provincial. La cantidad de empleo registrado del año 2015 hasta el día de hoy ha aumentado a razón de 150 a 200 por año. ¿Ese es el cambio de matriz productiva? Nosotros acá, para poder generar empleo que dé una respuesta concreta a la provincia de Jujuy, tenemos que estar por encima de los 5.000 empleos por año. Si no, no hay forma... Pero si no hay empleador, no hay empleado, ¿eh? Pero por supuesto, es que el cambio de matriz productiva que ha pregonado Morales, lo que ha hecho es combatir las actividades realmente productivas y que siguen siendo el sostén de la provincia de Jujuy. Con eso me refiero a la caña de azúcar, con eso que ahí hay que ver lo que hicieron
en La Esperanza, donde despidieron miles de jujeños y los desvincularon de la actividad principal que tenían relacionada a la caña de azúcar y toda la economía que había alrededor del ingenio. Han combatido la industria azucarera, han combatido el tabaco en Jujuy. Año a año vemos que decrecen las cantidades de hectáreas plantadas en la provincia de Jujuy. Y se van a Salta. Cuando vemos que en otras provincias o se mantiene o crece, ¿no? Porque hay un Estado al lado que los acompaña, que los apoya. Acá Morales se ha dedicado a combatir a los productores del tabaco. Hemos visto apenas asumió lo que intentaron hacer con el Fondo Especial, es decir, hay una decisión política del gobierno de minimizar y prácticamente abandonar a las actividades que siguen siendo el pilar fundamental de la economía y la producción en Jujuy, como es la caña de azúcar, como es el tabaco y como es también la minería. Hemos visto lo que pasó con Mina Aguilar, hemos visto también lo que pasó al principio con Mina Pirquita, hemos visto cómo ellos ingresaron al gobierno y a partir de allí se plancharon las grandes inversiones que podrían haber habido en materia de minería. ¿Cómo se arregla todo este desaguisado que usted acaba de mencionar? Con el tema de la pobreza de manera central, ¿no? Fundamentalmente, quiero decirle, y no nos vamos a cansar de repetirlo desde nuestro Frente Unidad por Jujuy, que en Jujuy hay recursos, en Jujuy hay dinero. No es cierto, como dice Sadir y Morales, que no haya plata. En Jujuy hay plata. El problema es que no se la está destinando a los jujeños. Esto que comentaba recién, 101,5% de aumento de la coparticipación, significan recursos que vienen de Nación para la provincia de Jujuy y que han aumentado más del 100% en el primer trimestre de este año. ¿Dónde están esos recursos? Nosotros tenemos que aplicarlo a los jujeños. No es concebible que mientras aumente más del 100% la coparticipación, los salarios aumenten el 10%. Eso no puede ser ni en Jujuy ni en ninguna provincia del país. Jujuy sigue necesitando, un paréntesis, Jujuy sigue necesitando de la ayuda de auxilio nacional para pagar los salarios. Y hoy más que nunca, hoy la dependencia del gobierno nacional, es decir, de los fondos nacionales en Jujuy, ha crecido de aproximadamente un 50% que era en el 2015, hoy estamos arriba del 75%. Es decir, la dependencia de los fondos con los fondos nacionales ha crecido exponencialmente con este gobierno de Morales. Una provincia que depende de esta manera para poder pagar los sueldos está al borde de convertirse en una provincia inviable, ¿no? No creo que seamos una provincia inviable. Lo que son inviables son los gobiernos como el que venimos sufriendo en Jujuy hace 7 años. Eso sí es inviable. No es viable un proyecto como el que viene llevando adelante Gerardo Morales y Sadir en Jujuy, porque los recursos de los jujeños hay que cuidarlos y hay que destinarlos a los jujeños. Si nosotros logramos que la ciudadanía nos acompañe en este próximo 7 de mayo, vamos a destinar los recursos de Jujuy a los jujeños. ¿Qué pasa con el litio en Jujuy? Que según todos los medios especializados lo ponen bajo la lupa con un manto de sospecha importante sobre el manejo de los recursos del litio. Pasan dos cosas, al menos importantes desde mi punto de vista. Por un lado, hemos visto hace poco cómo el gobierno atropelló prácticamente a las comunidades del Moreno y de zonas aledañas. Nosotros entendemos que cualquier explotación de litio o de cualquier tipo tiene que hacerse con el respeto de las comunidades de cada uno de los lugares. El gobierno viene atropellando e imponiendo su parecer y obligando en algunos casos a que por la fuerza se produzcan las cosas. Yo creo que es posible un desarrollo y una producción sostenible con el consentimiento de las comunidades, que es con las comunidades adentro. Por eso cuando decimos que los recursos naturales tienen que ser principalmente para los jujeños, nos referimos a que está bien que hayan inversiones, pero con las comunidades adentro. Primero, los jujeños. No es posible que tengamos inversiones
de millones y millones de dólares en nuestra puna jujeña, y por darle un ejemplo, la municipalidad de Susque debiera ser una pinturita, debieran tener todas las calles en buen estado, todos los servicios básicos satisfechos, debiera tener un hospital de primera línea, y no lo que hay hoy en Susque. ¿Y esto es un tema de regalías de las empresas? Tiene que ver con eso, pero sobre todo tiene que ver con la falta de control del gobierno provincial. Fíjese usted que en materia de los derechos que tienen que pagar las literas, este gobierno de Gerardo Morales les ha reducido del 3% de la producción, se lo ha reducido al 0,4%. ¿Dónde se vio que paguen menos? Que paguen menos, al contrario, si es una explotación que está en auge, como nos venden en la provincia de Jujuy, al contrario, de allí debieran el Estado provincial tener los ojos puestos controlando cuánto se produce, pero no solo eso, sino que lo que está fijado por ley, que tienen que dejar de aporte a la provincia de Jujuy, lo dejen. Pero acá en Jujuy Morales le ha bajado los impuestos a las grandes explotadoras de litio en la provincia de Jujuy. Si le bajó los impuestos, ¿por qué alguien gana? No tengo ninguna duda. A ver, soy viejo, migrante digital, vi muchas cosas en mi vida, y cuando pasan estas cosas, ¿por qué alguien gana? Nosotros creemos que tanto el litio como cada uno de las explotaciones que se hacen en Jujuy tienen que dejar riqueza para nuestro pueblo, que son las riquezas son los impuestos que están establecidos por ley. No puede un gobierno pretender favorecer a aquellos que explotan nuestra tierra y se llevan los recursos a otro lado. Por eso decimos que nosotros queremos Jujuy para los jujeños. Salud los y recursos educación, de Jujuy Juan. tienen que verse en Jujuy. Salud y educación, dos puntos críticos también en el gobierno de Morales. Algo que tiene que ver tanto en salud como educación, que es clave, porque nosotros podemos tener inversiones de todo tipo, pero si nosotros tenemos las maestras, los docentes con salario de pobreza, los enfermeros y enfermeras con salario de pobreza, es muy difícil que tengamos educación de calidad. Lo mismo pasa también con los policías. Me cruzo policía en la calle que me dicen, en las horas libres que tengo que salir a remisiar. Y están haciendo transporte interjurisdiccional, muchos de ellos. Y como ese otro tipo de actividades, ¿por qué? Porque el sueldo no les alcanza. No es posible tener educación de calidad, salud de calidad, seguridad de calidad, si nosotros tenemos a nuestros policías, a nuestros enfermeros y enfermeras, a nuestras maestras, las docentes que educan a las generaciones actuales y futuras con salario de pobreza en la provincia de Jujuy. Eso no es posible, y si nosotros no jerarquizamos el trabajo de los educadores y de quienes cuidan la salud y la seguridad, es muy difícil que podamos tener una salud y una educación de calidad. En el tema de educación, el salario docente es una parte fundamental del problema, pero a mí me parece que el problema va un poco más allá. Cifras. El 50% de los argentinos mira un aeropuerto. Cuando esa misma pregunta se la hacemos al sub-30, ese número sube al 75% de chicos que están pensando en irse. La pregunta es cómo hacemos para convencer a los talentos jujeños, que hay muchísimos y extraordinarios, quédate en Jujuy, que acá te va a ir bien. A mi modo de ver, puedo señalar dos cosas ahí. Una que tiene que ver con lo que decimos. Si los jóvenes ven que en Jujuy la madre, el padre, el abuelo, la tía, la maestra tienen salarios de pobreza, ¿con qué ganas se van a querer quedar? Por eso la reivindicación salarial es más que un número frío, y es nuestro compromiso de campaña que vamos a hacer como primer acto de gobierno, una profunda, justa y equitativa recomposición salarial que va a superar el 70%. Porque esto no tiene que ver con un número frío, tiene que ver con que esa maestra, esa mamá, ese papá puedan, con lo que ganan, desarrollar un proyecto de vida. Y eso es lo que ven nuestros hijos, eso es lo que ve la juventud, de cómo las generaciones que están más arriba pueden
llegar a desarrollar su proyecto de vida en Jujuy. Si ven que no lo están pudiendo hacer sus padres, ahí es donde empiezan las ideas migratorias. No queremos que los jóvenes se vayan de Jujuy, queremos que se queden y progresen en Jujuy. Y otro punto que tiene que ver con eso es, en una charla hace poquito con emprendedores, jóvenes emprendedores de la provincia, me decían, yo les decía, ¿cuál es el principal problema que ustedes tienen para emprender? Un negocio, un comercio, alguna pequeña... alguna pequeña pyme, algún trabajo por cuenta propia. ¿Cuál es el principal problema? Unánime, todos. Nuestro principal problema es que nos topamos con un Estado, con un gobierno que es una máquina de impedir. Nadar en una pileta de dulce de leche, más o menos. Claro, si nuestros jóvenes emprendedores quieren emprender un negocio y se encuentran con un municipio, con una provincia que lo que hace es impedirles que lo hagan, ahí es donde lo estamos desanimando. Porque para emprender cualquier negocio, el Estado provincial o el Estado municipal los obliga a hacer trámites burocráticos que duran hasta más de un año. Claro, pero acá tenemos un Estado que tiene una planta envasadora de agua que le hace competencia al señor no sé cuánto que puso la mano en su bolsillo para poder tener una planta envasadora de agua. Digamos, el Estado es un competidor desleal. Y tiene que ver con una concepción del Estado. Nosotros hemos criticado el proyecto ese de Suma en defensa de los pequeños productores que se dedicaban a hacer agua envasada y de calidad en Jujuy. ¿Qué es lo que pasa? El gobierno de Morales y Sadir, donde ven una necesidad, ahí nomás se le ocurre algún negocio. Porque esto del agua potable empezó con que ¿qué pasa cuando en algún barrio se corta el agua? Tenemos que ir a asistirlos con agua y no tenemos la cantidad suficiente para asistirlos. Empezó así. Y hoy vemos que les compite directamente e incluso obliga a algunos comerciantes a que les compren el agua envasada en detrimento de emprendedores, de pymes jujeñas que venden agua envasada, que venden agua ¿Morales no cree en la actividad privada? Yo creo que él combate la actividad privada. Y me remito a los números. Cuando uno ve cómo creció la mano de obra empleada privada en Jujuy, es prácticamente insignificante. Eso tiene que ver con una política de Morales que ha llevado adelante en conjunto con el ministro Sadir, de esto que decíamos recién, que el Estado sea una máquina de impedir, que cuando uno quiere desarrollar un emprendimiento, se lo hacen lo más difícil que puedan, entonces siempre... Pero le sacan mucha plata, ¿eh? Sí, siempre. Y entonces creo que tiene que ver con falta de políticas públicas dirigidas a potenciar ese gran capital humano que tenemos en Jujuy. 10 días quedan para las elecciones. ¿Cómo encara la fórmula Cardoso-Granda esta? Desde nuestro Frente Unidad por Jujuy tenemos algunos ejes de campaña. El primero es defender Jujuy y defender nuestra Constitución. Nos acompañan como constituyentes que se van a elegir este 7 de mayo el doctor Casas, el doctor Guillermo Snopek, la doctora Chalave, que van a ser junto a una gran lista de convencionales constituyentes los encargados de defender nuestra Constitución. Morales quiere reformar la Constitución para ir en contra de las libertades de los jujeños y perpetuarse en el poder. Le decimos no a la reforma, no vamos a permitir que se lleven puesta la Constitución como se llevaron puestas las instituciones en estos 7 años de gobierno de Morales. Y en segundo lugar, queremos un Jujuy para los jujeños. No me voy a cansar de decirlo, los recursos de Jujuy tienen que ser para los jujeños. Los recursos naturales, los recursos económicos, los recursos humanos, hay que repotenciarlos. No nos resignamos a que Morales y Sadir digan que no hay plata. Hay plata, hay recursos, hace falta la decisión política de destinarlos a los jujeños. Juan, muchísimas gracias por haber venido. Gracias a ustedes por la invitación. Un placer. A ustedes, muchísimas gracias por habernos acompañado en esta sobremesa. Dios mediante, nos juntamos mañana a las 2 de la tarde para hacer otro programa. Y ahora, por favor, quédese que ya viene Pálpala Hoy.